Bien, bueno, pues vamos a una nueva sesión del Seminario Com. Gracias por asistir. En este caso es, digamos, la última de este curso académico, vamos a decirlo. Luego nos iremos a un merecido descanso vacacional, todos, espero. Hoy contamos con la presencia de Josep Samuel Martín, que es ingeniero de telecomunicación e investigador en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos, en nuestra Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Hoy nos va a hablar de datos de usuario en redes sociales, que es una especie de, bueno, siempre que hay algo de mucho valor, se dice que es un oro y se le da un color. El aceite es el oro verde, el petróleo es el oro negro. No sé, un intangible como los datos, qué color podríamos darle, pero cuando antes muchas empresas a través de tarjetas de fidelización eran capaces hasta de remunerarnos por darles nuestra información y conseguían solo poca, no sé cómo denominar este nuevo oro en el que voluntariamente y gratuitamente damos una información que nunca hubieran soñado los responsables de relaciones con los clientes de ninguna empresa. Damos todos los datos sobre nuestra vida, obra y milagros por nada, por decir que mando un tuit que luego me cuesta el cargo de concejal, ya ves tú. En fin, entonces hoy nos va a hablar de las redes sociales, de las APIs, de la información que hay, de cómo puede explotarse, qué ventajas pueden sacarse, qué riesgos comporta, qué restricciones normativas hay en cuanto a privacidad y entonces, bueno, pues simplemente limitaciones y oportunidades de explotación. Y bueno, yo por mi parte no me enrollo más. Por favor, Samuel, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación a esta charla. Gracias también a los que estáis asistiendo. Y gracias por su atención. Llega hasta el final en lugar del principio. Ahora. Sí. Empezamos por el final. Sí, la verdad es que es verdad la última charla de este ciclo. Entonces cambia un poco el enfoque de otras charlas anteriores, que eran bastante más técnicas. Había charlas sobre R, sobre Python. En este caso el tema es muy amplio, entonces cuando me encargaron la charla la verdad es que no sabía muy bien en cuál de las múltiples facetas profundizar más y al final la conclusión a la que llegué es que era mejor hacer una presentación bastante somera tocando bastantes cosas y luego si tenéis algún tipo de duda pues podéis preguntarme y puedo luego después de la charla proporcionar más información los que podáis estar interesados. Hablamos de datos de usuario en redes sociales. Como decía Juan Carlos, es oro de un color. Se dice que data is the new oil, es el nuevo petróleo y especialmente los datos personales, aunque a veces lo que acabamos teniendo es igual que con el petróleo acabamos generando contaminación, lo que tenemos un poco es contaminación de datos personales por cómo esa gran cantidad de datos no podemos controlar, nos afecta a nuestra vida privada, a nuestra reputación, como las empresas ven que hay muchos datos personales que a lo mejor tampoco son capaces de explotar adecuadamente. Entonces voy a intentar arrojar un poco de luz sobre qué datos hay en las redes sociales, cómo pueden utilizarse y algunas experiencias que hay tanto en el mercado como algunos desarrollos internos que se hicieron en el COM. Bueno, yo estuve trabajando en este centro hasta hace unos meses, entonces hablaré en primera persona de desarrollos que hemos hecho, en el sentido de que he sido parte de vosotros hasta hace muy poquito. Bueno, pues entrando, el índice de la presentación, primero explicaré qué tipos de datos podemos encontrar en las redes sociales, en los servicios de redes sociales, dónde se encuentran y cómo podemos acceder a esos datos. Luego algunos problemas para acceder a esos datos de redes sociales. Después aplicaciones a servicios financieros que se pueden hacer de los datos de usuario en redes sociales y los resultados internos. Redes sociales, Social Network Services. En general todos conocemos o utilizamos una o más redes sociales, quizás algunas de estas que aparecen ahí son las más conocidas: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+, quizás Google+ un poco menos utilizada, pero no son las únicas que hay. Por ejemplo, redes más específicas para compartir imágenes de productos como Pinterest, o otras para responder preguntas como Ask.fm, otras más orientadas al dating como Badoo o Lovoo, otras internacionales. Si estuviera haciendo esta presentación hace unos años, aquí aparecerían mucho más logos. En este caso, los únicos que siguen teniendo relevancia son en mercados no occidentales: VKontakte en Rusia, QQ, YY en China, no sé la verdad cómo lo pronuncian, y Weibo, que es conocido como el Twitter chino, de hecho hay varios Weibos.
Decía que hace unos años habríamos encontrado aquí muchas otras, pues en España, por ejemplo, encontraríamos Twenty, que hoy en día ya es prácticamente irrelevante, y en cada mercado local había su propia red, y en lo que estamos evolucionando es más hacia orientaciones temáticas, hacia servicios particulares que ofrece distintas redes sociales, por ejemplo, orientadas a un ámbito profesional, orientadas a un ámbito comercial, orientadas a un ámbito personal, orientadas a un ámbito más, como he dicho, de dating. Y también lo que encontramos es que estos componentes de red social aparecen en otros servicios que tradicionalmente no se consideraban redes sociales. Ahora explicaré por qué esto se puede considerar redes sociales, pero por ejemplo, Spotify, YouTube, Blogger, LiveJournal, Disqus. Blogger y LiveJournal son herramientas de blogging, plataformas de blogging. Disqus es una herramienta de comentarios para blogs independiente de la plataforma de Blogger. Tumblr, Flickr de fotografías, Reddit de discusión, Tango, que fundamentalmente está orientado a mensajería, aunque en España no tiene tanta penetración, Foursquare. Todas estas, en principio, parece que no son redes sociales, pero dada la relevancia que tienen los servicios de redes sociales, se han ido permeando de las funcionalidades típicas de las redes sociales. Entonces, en resumen, hay muchas, muy diversas, y casi todos utilizamos una. Pero, claro, hay muchas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una red social? Bueno, pues esto de las redes sociales, que parece algo muy moderno, y ya el análisis de redes sociales con los supergráficos que vemos a veces por ahí parece aún más moderno, no es nada moderno. En los años 20, los años 30 es cuando se populariza el concepto de sociometría. Esto es de un paper de 1934, de Moreno, creo que es el autor, que es uno de los papers más famosos, y lo que representa esto es, no sé qué tal lo veréis desde allí, yo creo que se ve. Lo que representa es un grafo de interacciones sociales en un colegio, representando con quién se quería sentar cada niño. Eso, por algún motivo, fue muy típico en los años 20 y los años 30. Muchos de esos primeros estudios de redes sociales se referían precisamente a esto. Luego ha habido otros estudios, por ejemplo, de citas en el sentido de obras literarias. Y en los años 80 explotó la literatura sobre redes sociales. Todo esto antes de que existieran los servicios de redes sociales. De ahí que hablemos de Social Network Services, porque una red social no es más que un grafo de las relaciones que existen entre personas en una sociedad. Cuando hablamos de servicios de redes sociales, son de servicios de Internet que se apoyan sobre estos grafos. También parece que, bueno, ya decimos, bueno, pues Internet, las redes sociales es algo moderno. No, la primera red social como tal es 6 Degrees, que alude a esta idea de que hay 6 grados de separación entre dos personas cualesquiera en el mundo, que es de 1997, nada menos. Hablamos de hace ya casi 20 años. Luego desapareció, surgieron otras, Friendster, MySpace, y quizás la explosión que conocemos todos llegó con Facebook y su plataforma de aplicaciones. Esta es la primera red social como tal, porque es la primera que cumple con las características que definen una red social. Estas características, definidas por Dana Boyd, que es una investigadora de Microsoft, es que una red social debe incluir un perfil de usuario, es decir, un lugar donde el usuario publica sus características, una lista de contactos, que es lo que le da el carácter de red, la posibilidad de navegar entre esos contactos, es decir, yo puedo ver quiénes son amigos de, quiénes están suscritos a. En principio solo definimos estas características, aunque hay un par más que se han hecho imprescindibles, un muro de contenidos, un lugar donde publicar contenidos, no solo mis contenidos, sino también en los muros de otros usuarios, puedo tener interacciones con ellos, y un sistema de recomendaciones, llámense likes, favoritos, etc. Un par de servicios típicos en los servicios de redes sociales son la mensajería y las comunidades en línea, aunque no son imprescindibles para poder definir una red social como tal. Y algo que no está definido como característica, pero que es muy relevante, es que las redes sociales se han convertido en proveedores globales de identidad. Mis atributos personales se reflejan en la red social, en el servicio de red social. Mis características las pueden conocer otros a través de ese servicio de redes sociales. Pero es que es más, yo utilizo mis credenciales en la red social para autenticarme ante sitios de terceros. Y esos sitios de terceros acceden a la información de mi identidad, la explotan a partir de la información que hay en mi perfil de red social.
Entonces, se puede decir que se han convertido esto en proveedores globales de identidad. Era algo que era un sueño de los operadores de telecomunicaciones hace unos años, que siempre hablaban de tenemos la confianza del usuario, nos podemos convertir en los proveedores de identidad por defecto, a donde acudan todos los demás prestadores de servicios a consultar la identidad, pues en esto se han convertido hoy en día los servicios de redes sociales. ¿Qué implica esto? Implica que los datos de usuario que poseen las redes sociales son muy relevantes porque abarcan toda la identidad del usuario, o una gran parte de la identidad del usuario, y están accesibles por terceros que quieran explotar esos datos, con determinadas condiciones, claro. ¿Qué tipos de datos podemos encontrarnos en las redes sociales? Siguiendo una clasificación de la OCDE y del World Economic Forum, son dos clasificaciones, pero son bastante parecidas, podemos hablar a partir del usuario y dejando en el otro extremo a la red social o al operador que maneja estos datos, de datos proporcionados voluntariamente, en primer lugar, como podría ser, por ejemplo, un formulario que rellena el usuario cuando se da de alta en un servicio de redes sociales, rellena sus datos personales, su localización, su profesión, todo lo que quiera, pero también son datos voluntarios el resultado de interacciones que tiene con esa red social, como por ejemplo las publicaciones que realiza, los likes, los favoritos que lleva a cabo, y esto es el grueso de los datos que conocemos. Quiero decir que entendemos cuando pensamos en datos personales en redes sociales. Hay más, hay datos observados por el proveedor de redes sociales que no están proporcionados directamente por el usuario. Pues, por ejemplo, cuando abrimos un contenido, hacemos clic en un enlace que nos han compartido en Facebook, eso le proporciona información a Facebook. Cuando hacemos clic en un enlace que está compartido a través de Twitter, eso le proporciona información a Twitter. Esto es así porque están intermediando el acceso a los enlaces, tienen a través de las herramientas que se conocen como acortadores de enlaces, no sé si conoceréis Bitly o Teco, pues por ejemplo Teco está operado por Twitter, Bitly es independiente, Facebook tiene la suya propia, que lo que hace es secuestrar el enlace cuando se publica, y entonces todo el enlace pasa primero por los servidores de Twitter o de Facebook, que luego redirigen al destino del enlace. Nosotros no somos conscientes, pero están observando esas interacciones nuestras. Cuando, por ejemplo, visitamos otra página donde hay incrustado un pequeño plugin de Facebook o de Twitter o del proveedor de red social que tengamos, también están obteniendo información de que hemos pasado por esa página. Tenemos ahí siempre en nuestro navegador la cookie del proveedor de red social, y cuando en otra página que no tiene que ver con ellos encontramos un módulo de 27 amigos tuyos, les gusta esta página, haz like también, no solo hay 27 amigos tuyos que les gusta la página, sino que, o sea, si saben que a 27 amigos míos les gusta la página es porque saben que soy yo. Entonces están accediendo a información sobre mis hábitos de navegación. Más información es información derivada. Esto es algo que podemos ser o no ser conscientes, pero que ya no depende directamente de nuestras interacciones. Por ejemplo, pueden saber, a partir de la localización desde la que estamos enviando nuestros tweets, pues en qué lugar estamos más o estamos menos durante el día. Derivado se refiere a algo que es una derivación directa. Es algo que no requiere de un aparato matemático o estadístico, sino que es algo que se computa, digamos. Por eso ahí he puesto una calculadora. Y luego tenemos ya datos inferidos, que requieren de un razonamiento y que en general se tratan de manera probabilística. No estamos sabiendo directamente una información personal sobre el usuario, sino que inferimos, por ejemplo, comparando. Y a partir de ahí se puede conocer mucha información. Luego mencionaré algún ejemplo, si no se me pasa por alto el punto de la presentación. Mucha información que podemos conocer de los usuarios simplemente de manera inferida. Pero no todo queda aquí, no solo depende de la información directa de nosotros o de los usuarios, sino que otros usuarios, en el caso de las redes sociales, pueden estar también desvelando información. Cuando etiquetamos a una persona en una fotografía, cuando le mencionamos en un tweet, cuando escribimos en el muro de esa persona, podemos estar desvelando información de esa persona, o si lo vemos nosotros como poniéndonos en lugar del usuario, pueden estar desvelando información sobre nosotros. Entonces la información que puede desvelarse en las redes sociales puede tener todas estas fuentes, directamente del usuario, con mayor o menor implicación del usuario o mayor implicación
del proveedor con su capacidad de razonar o incluso con la implicación de terceros usuarios. ¿Y qué datos podemos encontrar? Esto no pretendo que lo veáis, pero esta es una figura conocida como anatomía de un tweet, que ya tiene algunos años. Cuando pensamos en un tweet, que es un ejemplo de contenido que se publica en la red social Twitter, muy conocido, tiene solo 140 caracteres. Entonces pensamos que ahí solo hay 140 caracteres. En realidad no es así. En realidad esto es el contenido que hay en un objeto de un status, un post publicado en Twitter, y ni siquiera, porque este es el contenido que había hace unos años. Lo que pasa es que la figura es muy bonita, entonces convenía reaprovecharla. Hay una gran cantidad de información que se desvela tanto en los contenidos como en los usuarios de manera directa, sin necesidad de hacer ninguna de esas computaciones añadidas. Por la parte de los usuarios tenemos cuestiones como el nombre, sea nombre y apellidos, o sea el nick, el identificador que utilizan en esa red social. Tenemos datos personales de todo tipo, edad, ocupación, lugar de estudios, relaciones familiares. Claro, estos datos no necesariamente tienen por qué ser verdaderos, y ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentaremos al tratar con datos personales de redes sociales si queremos hacer una explotación de ellos para nuestro negocio. Hay datos de tipo demográfico, edad, he hablado ya también antes de ocupación en los datos personales. Pensaba en redes como por ejemplo LinkedIn, donde la ocupación es algo fundamental, pero en otras redes esto lo clasificaríamos como datos demográficos que no son parte central del perfil del usuario, pero que ahí añaden información. Aquí incluso, por ejemplo, temas de estado civil, pero Facebook pregunta hasta la religión si quieres. O sea, es llamativo. Yendo a cuestiones, porque todos estos datos de arriba en principio podrían estar en cualquier otro servicio, pero yendo a cuestiones que ya son más típicas de redes sociales, los intereses del usuario, ya sea de manera explícita, donde dicen, pues me gusta estos grupos de música o me gustan estos autores, o de manera implícita porque esté suscrito a determinadas fuentes de información que publican en esa red social y que van asociadas a determinadas personas, a determinadas organizaciones, a determinados grupos, etc. La relevancia del usuario en la red social es un usuario que publica mucho, que tiene muchos seguidores. Las relaciones, claro, si hablamos de una red social como un lugar donde se publican los contactos del usuario, lógicamente las relaciones son parte de esos datos publicados por el usuario y todos los contenidos que haya publicado el usuario en su vida. Y de esos contenidos, ¿qué se puede conocer? Pues aparte del texto del contenido, hay una gran cantidad de metadatos, tanto lo que se llaman datos diegéticos como extradiegéticos, o sea, de dentro del texto como de fuera del texto. Tenemos entidades etiquetadas. En Facebook, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, se puede indicar mediante una determinada sintaxis, colocando una almohadilla delante de una palabra, que es un tema sobre el que trata ese tweet, llamado hashtags. Símbolos, entendido como los símbolos de bolsa que identifican a una empresa, el ticker que puede tener esa empresa en bolsa para cotizaciones, todo lo que existe en algunas redes sociales. Enlaces a otros contenidos, no solo está el texto, sino que puede estar enlazado. Multimedia, que pueda estar enlazado también al texto, fotos o vídeos. Menciones a otros usuarios, las menciones de Twitter, las etiquetas de las fotografías. Entidades nombradas, por ejemplo, no sé, Real Madrid. Pues Real Madrid no son las palabras Real Madrid, sino que identifica a una determinada empresa, y todo esto se puede extraer a partir del contenido. Usuarios que pueden estar relacionados y las relaciones que hay entre ellos. Estoy respondiendo a alguien, estoy etiquetando a alguien, estoy mencionando a alguien, ese alguien aparece en mi grafo social de la red social, es un seguidor mío en Twitter, es un amigo mío en Facebook. El tema sobre el que trata, el sentimiento, entendido como polaridad, si es positivo o negativo, si la información puede ser sensible y debe estar restringida para determinadas audiencias. Información geográfica, dónde se ha publicado o qué lugar aparece. Conversación en la que se enmarca, esto está respondiendo a otro contenido, hay contenidos que le responden. Alcance, cuánta gente ha podido acceder a ese contenido, cuánta gente ha recomendado ese contenido, los favoritos, likes.
Es un contenido que está tratando un tema que está de moda, lo que llaman trending topics en Twitter. ¿Qué ámbito de difusión tiene? ¿Está restringido solo a un conjunto de amigos del usuario, a los que pertenezcan a determinados grupos? Lo puede ver cualquiera. Todo esto son datos que se pueden analizar de los contenidos que se publican en las redes sociales y que, al tener un autor y tener personas mencionadas, pueden desvelar información sobre los usuarios. De hecho, la desvelan. Hablamos de datos de redes sociales. Esto está en un ciclo de ciencia de los datos y de Big Data. Entonces, no quería dejar pasar la motivación de que esto es Big Data. La primera figurita de aquí arriba representa el crecimiento de los tweets publicados por día. Solo llega hasta agosto de 2013, porque a partir de ahí los datos dejaron de publicarse de la misma forma. Pero lo que se ve es que tiene un crecimiento casi exponencial. Ya no crece exponencialmente, pero sigue creciendo más o menos linealmente, hasta el punto que se publican 800 millones de tweets por día. 800 millones de tweets, 200 millones de imágenes en Instagram, 170 millones de tumblers en Tumblr. En fin, creo que si hablamos de Big Data, esto es una fuente de Big Data claramente. Y en relación con el valor que puede tener estos datos, según Global Web Index, es una de las fuentes. Hay distintas que dan cantidades ligeramente distintas. En 2015 pasamos 1,72 horas, a 1 hora y 3/4 al día en redes sociales en media. Creo que esto es entre los usuarios de Internet en Estados Unidos. En general, todas las fuentes que conozco dan entre 1 y 2 horas. Depende si miras audiencias mundiales, si miras solo un país, si dentro de ese país cuentas todo el mundo, que hay gente que no usa Internet y entonces baja la media, o te restringes solo a usuarios de Internet. Pero la verdad es que pensar que en media se esté 1 hora y 3/4 activo en redes sociales, hay pocas actividades a lo largo del día a la que se dedique más tiempo. Por supuesto habrá usuarios que estén activos más tiempo en redes sociales, habrá usuarios que estén menos, pero la verdad es que es una media importante. Y para dar un poco la idea de lo que representa esto, cuando he arrancado la presentación, pues me he venido a esta página, que lleva una cuenta interesante. 15.300.000 tweets se han publicado desde que ha empezado la presentación. Esto solo representa los de un segundo. Ay, se ha ido por ahí un poquito, pero 3.700.000 fotos en Instagram y 3.300.000 y pico posts en Tumblr. Esto no es que esté monitorizando en tiempo real, sino que según la media pues saca esta cantidad, pero la verdad es que es una cantidad un poco salvaje. Claro, tan salvaje que no se puede pretender analizar todos estos datos. Si intentamos analizar siempre tenemos que filtrar, seguramente no todos los datos nos interesen, pero la verdad es que es una fuente muy importante de información. Saco aquí las famosas Vs de Big Data, las primeras las acabo de mencionar. Volumen, estos cientos de millones de contenidos al día, miles de millones. De Facebook no hay datos tan fiables, pero está en el orden de los miles de millones. No hay datos tan fiables fundamentalmente porque hay mucho contenido privado. La velocidad, ya hemos visto en la página web está lo rápido que iban. La variedad, recordamos todos los datos que pueden aparecer y además datos no estructurados, como por ejemplo esas entidades, hashtags. El valor, la hora y pico que dedicamos al día, pero también las otras 3 Vs. El problema de la veracidad, ¿cómo puedo saber? Ya os adelanto que la respuesta es no puedo saberlo. ¿Cómo puedo saber si los datos que encuentro publicados en redes sociales son veraces o no? La variabilidad. Un día puedo encontrar unos determinados temas y al día siguiente encontrar otros, pero no solo eso, sino que las propias APIs de las redes sociales me están cambiando continuamente. Y la visualización. Esta es una figura de una red social, pero la verdad es que la visualización de redes como interacciones entre personas es un área donde se investiga mucho en los últimos años y donde no para de haber avances por lo complejo que es. Claro, si tengo que intentar visualizar esos cientos de millones de contenidos de una manera resumida para entender las interacciones y las dinámicas que hay, pues ahí hay tela que investigar. Bueno, dicho ya cuáles los datos que hay, qué valor tienen, su relación con Big Data, la siguiente pregunta es cómo accedo a ellos. Yo no soy una red social, nosotros no somos una red social, con lo cual tenemos que acceder desde fuera.
Por aquí he colocado un montón de iconos de redes sociales que ofrecen APIs, que es lo que representa esta barra negra, un acceso controlado a través de determinadas interfaces que me permiten recuperar datos de esa red social. La forma más rudimentaria consiste en no utilizar esas APIs, sino hacer un scraping de contenidos. Al fin y al cabo siempre va a haber una API que es el HTTP a través de la cual accede mi navegador. Entonces, bueno, si yo puedo añadirle un plugin al navegador o emular el navegador para intentar recuperar los contenidos que se están publicando, puedo intentar hacer algo. Eso es bastante ineficiente y las redes sociales intentan evitarlo porque pierden el control del acceso, aunque en determinadas situaciones puede ser una forma mediante la que se puede acceder. La siguiente forma es la API pública directa, a través de la cual se publican todos esos contenidos. La anatomía del tweet que veíais antes es el resultado de una petición REST pidiendo un determinado objeto que representa un determinado tweet. Estas APIs pueden funcionar en distintos modos. Pueden funcionar en modo pool, o sea, petición-respuesta, donde yo pido un contenido o un conjunto de contenidos, como si hiciera una query a una base de datos, y me devuelve todos los contenidos que cumplen con esas condiciones o todos los usuarios que cumplen con esas condiciones. Es muy típico, dado el gran volumen de respuestas que se puede obtener, que las respuestas no sean en bloque, o sea, perdón, no se obtengan todas, sino que se obtengan por bloques, vengan paginadas. Pero también se pueden recibir los datos en modo push, suscribirse a una API de streaming donde se reciben en tiempo real todos o parte de los datos que cumplen con unas determinadas condiciones. En general será parte de. Dada la gran cantidad de contenidos que se publican, no va a ser posible recuperar todos los que cumplan con nuestros criterios, con lo que nos interesa, sino que solo nos permitirán acceder a una muestra. Por ejemplo, Twitter lo limita como máximo al 1%, creo que es, de los contenidos que se publican en tiempo real. Se puede acceder a más, pero no directamente a través de la API de Twitter. Luego tenemos enriquecimientos por parte de terceros. Cuando he hablado de los datos a los que se puede acceder, he hablado de aspectos como los temas, el sentimiento, la polaridad. Twitter, por ejemplo, el API de Twitter publica las entidades, los hashtags, las menciones, pero no publica otros aspectos como esos temas o la polaridad de los mensajes. Entonces, para eso hay terceros proveedores de servicios que pueden dar información añadida. Aquí he representado Cloud, que se centra en valorar la relevancia de los usuarios. Luego, bueno, arrimando un poco a la UPM, esto es un proveedor de servicios de una empresa que es spin-off de la UPM, que se encarga de proporcionar servicios de análisis de sentimientos. Y luego hay dos grandes proveedores, DataSift y Genip, que proporcionan múltiples enriquecimientos a esa información. En general, estas APIs de acceso a las redes sociales son gratuitas y en general estas APIs enriquecidas son de pago. En principio, que sean de pago no tiene que suponer ningún problema, más allá de que hay que pagar. Si queremos un valor, o sea, si creemos que nos pueden proporcionar un valor añadido, pues no debería haber problema en que sean de pago. El problema está en que a lo mejor no podamos acceder a esos contenidos. Distingo las APIs de partners, aunque en la figura está en el mismo sitio, de DataSift y de Genip, porque a diferencia de otros proveedores que simplemente enriquecen, lo que hacen DataSift y Genip es que se meten en la cocina. Twitter tiene un acuerdo con... Twitter tenía acuerdos con DataSift y con Genip, ahora solo lo tiene con Genip y además lo ha comprado, todo queda en casa, para proporcionar acceso a todos sus datos. ¿Acordáis que decía que solo se puede acceder al 1%? Pues Genip accede al 100% de los datos. Con unas restricciones muy fuertes en cuanto a privacidad de los usuarios, en cuanto a que bueno, está accediendo a toda la información confidencial de Twitter, pero este proveedor lo que ofrece son servicios que ningún otro puede ofrecer. Queries más potentes, análisis más potentes de la semántica de los contenidos, acceso al 100% de los contenidos. Y lo mismo sucede con DataSift, antes solo con Twitter, luego se expandió a otros proveedores y ahora es al revés, ha perdido Twitter. Pero está, por ejemplo, dentro de la cocina de Facebook. O sea, a diferencia de Genip, que lo que tiene es un acceso a todo Twitter, DataSift lo que hace es
colocar sus servidores dentro de Facebook, de manera que lo único que salen son los resultados de las queries. No salen nunca los datos fuera de Facebook. Con estas APIs de terceros, partners de las redes sociales, se puede acceder a mucha más información que si solo accedemos a la API directa de la red social. ¿A qué más podemos acceder? Yendo otra vez a las APIs de las redes sociales, si contamos con la autorización de los usuarios involucrados, podemos acceder a más información. Eso sí, esto es algo que no podemos intentar descubrir a través de la API pública, sino que ya requiere una interacción a tres, en donde primero el usuario se da de alta en nuestro servicio, le dice a Facebook o a Twitter, mira, autoriza a esta empresa, al COM, al banco, a la empresa del servicio que estemos desarrollando, autoriza a que pueda acceder a mis datos, a estos datos o a todos los datos, depende de lo que haya autorizado el usuario, y a partir de ahí podremos acceder a esos datos privados del usuario. Pues desde datos personales que no haya colocado en público, hasta información, contenidos que se hayan publicado de manera restringida, etc. También podemos acceder a contenidos que estén enlazados de manera externa, que es algo que muchas veces se olvida al tratar sobre el acceso a datos en redes sociales. Muchos de estos contenidos incluyen enlaces a contenidos almacenados en cualquier lugar de la web, que pueden estar desvelando información muy interesante sobre los usuarios o sobre lo que han publicado. Y por último, cuando tenemos todos estos datos, podemos aplicar mecanismos de inferencia, darle a la máquina de Machine Learning, ya sea mecanismos internos de estos proveedores, que también los proporcionan, como decimos que están en la cocina, pues incluyen la posibilidad de aplicar ellos internamente los propios razonadores o delegándolos en nosotros. Al delegarlos en nosotros o hacerlo ellos se pueden descubrir muchas cosas. Se pueden descubrir cosas como la edad, el sexo, no habiéndolo desvelado el usuario directamente, la profesión, hasta la orientación sexual se llega a descubrir aplicando técnicas de Machine Learning sobre los datos de usuario en redes sociales. Entonces esto es un arma de doble filo, porque por un lado permite conocer mucha información, pero por otro lado puede estar violentando la privacidad del usuario que no quería publicar esa información, e incluso podemos llegar a inferencias erróneas. De ahí que es importante, y de hecho es legalmente obligatorio, no basarse solo en estos datos para tomar decisiones que puedan discriminar a los usuarios. Por mucho que infiramos, no siempre vamos a acertar. Un par de técnicas sobre análisis de datos en redes sociales, análisis de contenidos y análisis de redes. El análisis de contenidos, aunque parezca que es algo rudimentario, es muy útil en muchas circunstancias y también es muy útil para el bootstrapping de los mecanismos de Machine Learning que podamos querer aplicar. Consiste en anotar manualmente. Anotar manualmente en un contenido la existencia de conceptos, de categorías o de relaciones. Al final de toda la presentación mostraré una aplicación que hemos hecho de esta técnica y resultados que se obtienen. Problemas que puede tener el análisis de contenidos, pues como cualquier... bueno, la idea que no le he dicho es que al final podamos acabar viendo qué conceptos o qué categorías o relaciones son las que más aparecen y a qué rasgos podemos mapearlos. Problemas, pues como siempre que queremos hacer cualquier inferencia, lo primero la validez de las hipótesis, si hay una correspondencia real entre la hipótesis y las conclusiones y si es generalizable. Margen de error, intervalos de confianza, bien, pero eso sucede siempre. Pero al hacer un análisis de contenidos hay otro problema que es la reliability, la confiabilidad, en relación con la estabilidad, es decir, que siempre llega a los mismos resultados, la reproducibilidad entre distintas personas que vayan a codificar lo mismo y la precisión. Entonces, para eso se utilizan unas métricas de validez, de confiabilidad. Una de las más utilizadas, porque vale para muchos casos, es el alfa de Krippendorff, única fórmula que hay en la presentación, lo prometo, que lo que viene a decir es que en general va a haber discrepancias. Cuando es imprescindible en estos casos que haya varias personas que lleven a cabo el análisis de contenidos, no del total, pero sí al menos de una parte, y en esa parte que es analizada por varias personas, necesariamente va a haber discrepancias. No todos vamos a tener el mismo criterio porque es una codificación manual. Bien,
y lo que esperamos es que las discrepancias sean mínimas. Pero lo que sucede es que si cogiéramos a dos personas codificando al azar, siempre habría algunas en las que coincidirían. O sea, la discrepancia nunca va a llegar a ser el 100%. Esto es lo que representa esta DE, que es la discrepancia esperada. Y la DO es la discrepancia observada. Entonces, lo que viene a decirnos el alfa de Krippendorff es cuánto de parecidos son el resultado de las codificaciones por las distintas personas que están codificando en relación con el mínimo que se esperaría si estuvieran codificando al azar y realmente hubiera la discrepancia mínima que sucede cuando hay ese azar. En resumen, el análisis de contenidos se tiene que realizar por varias personas en paralelo, al menos para una parte de los contenidos, y nos permiten detectar determinados rasgos en esos contenidos y relacionarlos con otros atributos que ya existieran. Luego esto se lo podemos meter a la máquina para que pueda intentar aplicarlo en otros contenidos donde ya no tenemos a los codificadores codificando manualmente. Y en cuanto a análisis de redes, una red social es un grafo y sobre ese grafo se pueden llevar a cabo muchas medidas. Locales, es decir, referidas a un usuario, la más importante son las medidas de centralidad o de posición, y una de las más importantes es el grado, es decir, con cuántos usuarios está relacionado el usuario que me interesa. Otra es la cercanía, que es la distancia media que tengo yo con el resto de la red. La betweenness es la que me dice si todos los caminos o si la mayoría de los caminos entre distintos usuarios de la red pasan por mí. Y el análisis de autovalores de la matriz de relaciones en el grafo, lo que me está diciendo es si estoy conectado con usuarios importantes. Son distintas métricas que al final lo que transmiten es cómo de relevante es el usuario en esa red o cómo de centrado está el usuario en esa red. En general, a las empresas les suelen interesar los usuarios que están muy centrados o que tienen mucha relevancia en la red. Medidas globales de coherencia de la red, porque si es un grupo muy cohesionado puede interesarnos, por ejemplo, para llevar a cabo campañas en ese grupo. El coeficiente de clustering, de agrupamiento, y la distribución de las longitudes de los caminos en la red. Si es una red muy dispersa, para ir de uno a otro voy a tener que pasar por muchos enlaces. Si es muy compacta, lo que espero es que en general la distancia sea más baja. Las redes sociales se caracterizan por ser lo que se llaman redes libres de escala, es un concepto popularizado por Barabasi, o de mundo pequeño. Que lo que vienen a decir es que si nosotros tenemos un conjunto de usuarios y lanzamos al azar un conjunto de bordes en el grafo que comunican a los usuarios, tendríamos una distribución que no se parece en nada a la distribución de las redes sociales. En las redes sociales, cuando un usuario tiene más contactos, tiene más tendencia a que se le añada otro contacto. Es el efecto Mateo de dinero llama dinero, pues traído a las redes sociales. La fama o la reputación en las redes sociales lleva la fama. Y otra cuestión importante es la detección de comunidades, que se puede llevar a cabo mediante distintas técnicas. Una es el solapamiento de cliques. Click en español se traduciría como pandilla, es un poco extraño. Es conjuntos de usuarios que tienen relaciones entre ellos. Si busco un grupo de usuarios que parece que tienen relación entre ellos y otro grupo donde la mayoría también pertenece y también tiene relación, seguramente no son dos grupos distintos, sino que es el mismo grupo. Iterando esto me permite acabar detectando una comunidad. Otra técnica es las técnicas de enfriamiento simulado. Esto no tiene que ver directamente con redes sociales, son técnicas de optimización para procesos muy complejos donde hay muchas variables y donde no se pueden aplicar técnicas de optimización de funciones tradicionales, sino que se llevan a cabo técnicas heurísticas, y esta es una de ellas, la de enfriamiento simulado, que se puede aplicar aquí a detección de comunidades. Otra es la betweenness de los bordes, que lo que intenta es, si aquí hablábamos de betweenness de los usuarios, pues aquí lo que buscamos son, en este caso, lo contrario. Si hay dos comunidades de usuarios que están muy separadas y que tienen poca relación entre ellos, seguramente haya un par de relaciones entre ellos y ese par de relaciones tiene un alto grado de betweenness, porque para pasar de una comunidad a otra tengo que pasar forzosamente
por ese enlace. Si detecto los enlaces que tienen mayor betweenness y los elimino, lo que me quedan son las comunidades separadas y me ha permitido detectar las comunidades. Y otra es la modularidad. La modularidad es un parámetro que representa la relación dada una comunidad, la relación de los enlaces intracomunidad respecto a los enlaces extracomunidad. Si maximizo la modularidad, es que he conseguido detectar una comunidad. Y luego estas dos palabras, homofilia y propincuidad, sería en español, que en inglés hay un refrán que dice birds of a feather flock together, los pájaros de una pluma revolotean juntos, pues esto es lo que representa estos conceptos. Lo que dice es que cuando tenemos usuarios que tienen rasgos en común, tienden a juntarse. Dándole la vuelta, a la hora de hacer análisis de redes, lo que me permite es inferir características de los usuarios a través de aquellos con los que se relacionan. Aquellos con los que se relacionan puede ser aquellos que aparecen relacionados en la red, pero también puede ser aquellos a los que más menciono, o puede ser aquellos con los que más aparezco en fotos. Esto puede permitirme derivar rasgos. Aplicando estas técnicas es como se conseguían encontrar, como decía antes, características hasta como la orientación sexual o la orientación política de los usuarios. Bueno, esto creo que es... me falta la parte de visualización. Hay distintos algoritmos para visualizar las redes, ya sea de contenidos o de usuarios. Uno es la representación mediante dirección de fuerza, que lo que es difícil de hacer, pero es fácil de explicar. Imaginad que cada usuario tiene un peso, los colocamos sobre una superficie plana. Imaginad que los enlaces tienen una determinada fuerza, que son como muelles que están juntando a los usuarios unos con otros, y dejamos que aquello evolucione y se distribuya hasta que llegue a un equilibrio. Pues esto es lo que representa. Entonces, usuarios que tengan mucha fuerza van a atraer a mucho peso o mucha fuerza van a atraer a otros a su alrededor. Relaciones que tengan mucha fuerza van a permanecer juntas y relaciones más débiles van a permanecer más separadas. Otras formas de representarlas son estas que aparecen aquí, radiales o de balón. Y otra forma, cuando no conseguimos tener una buena visualización mediante estos mecanismos, consiste en agrupar los bordes que relacionan a usuarios que están agrupados. En este caso no vemos comunidades, pero lo que sí que vemos son como carreteras que están comunicando determinados grupos de usuarios. Hay herramientas para visualización que permiten ir eligiendo unas formas u otras y al final lo importante es ser capaz de sacar una interpretación cuando estemos visualizando este tipo de datos. Como decía, aparte de aquí ya he pasado esta parte un poquito más dura sobre técnicas de análisis y de visualización. Algunos desafíos que se presentan cuando estamos haciendo análisis de datos de usuario en redes sociales. Vendor lock-in, vinculación a un único proveedor. Recordáis que hablábamos de que se accede a través de una API, de la red social. Dependo del proveedor externo que me hace ese análisis añadido y especialmente aquellos que tienen un partnership, un acuerdo establecido con las redes sociales. Dependo de ellos en cuanto a los términos de servicio. Si me dicen que puedo acceder a un dato, puedo acceder, y si me dicen que no puedo acceder, no puedo acceder. Y es eso, y no puedo hacer nada por mucho que me interese. No solo eso, sino que me los pueden cambiar de un día para otro. En Facebook en un momento dado se podía acceder al teléfono, luego no se podía acceder al teléfono. Se podía acceder al email, luego no se podía acceder. Depende de los permisos del usuario. Se podía acceder a determinados datos, luego han dicho los usuarios, no, ahora vas a poder restringir y ya esos datos no vas a poder restringir para que se impida el acceso a esos datos por parte de las aplicaciones de Facebook. No solo términos de servicio, sino también calidad de servicio. Vale, Facebook me dice que me deja acceder a esos datos, pero muchas veces aquello no funciona. Funciona de aquella manera, funciona lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana y a las 9 deja de funcionar. O funciona cuando la aplicación tiene determinadas características, pero otras no. No tienes un acuerdo de nivel de servicio, te están proporcionando los datos en modo best effort y muchas veces no funciona. Eso, hemos tenido la experiencia de estar desarrollando aplicaciones para explotar datos de usuario en redes sociales donde pasaron las dos cosas. Primero cambiaron los términos de servicio
y dicen a partir del 1 de agosto la API 1.0 ya no se puede usar, solo puede usar la API 1.1, que no va a permitir acceder a estos datos salvo que tengas un acuerdo especial con nosotros. Y problemas de calidad de servicio. De esto no funciona, y mandar mails a soporte y al final ver que empieza a haber un montón de desarrolladores por el mundo que están suscritos al issue de soporte que has abierto porque hay más gente que tiene ese mismo problema. Siguiente problema, permisos de acceso. Puede que haya datos que me podría gustar tener, pero que son privados porque el usuario los ha restringido o ha decidido que no quiere permitir el acceso a mi aplicación. Pues es algo con lo que hay que convivir y hacer la explotación solo parcial. Datos restringidos, que es la otra parte que decía, y un problema importante es la resolución o el encaje de identidades. ¿Cómo saber que yo, que soy J. Samuel Martín García, correspondo a un determinado perfil de Facebook cuyo nick es J. Samuel? Eso es algo que no se puede resolver directamente. Hay algunas redes sociales que proporcionan identidades verificadas, pero no todas lo hacen y no lo proporcionan para todos los usuarios. Entonces ese es un problema con el que me puedo encontrar, tanto desde el punto de vista de, yendo ya a negocios, desde un punto de vista de marketing, de, oye, ¿cómo sé que esta información realmente es útil?, como desde el punto de vista de decisiones más graves que pueda tomar, como conceder un crédito a un usuario. ¿Cómo sé yo si realmente este perfil encaja con esa persona y no es alguien que está haciéndose pasar por él? Y yendo o al revés, o cómo puedo descubrir cuál es el perfil de esa persona, porque no consigo encontrar cuál de los nicks que hay en Facebook es el de esa persona. Y yendo, digo, se puede hacer pasar por él, pero yo también puedo mentir sobre mí mismo, o puedo decir cosas falsas sobre otra persona mencionándoles. Hay un problema que es la confiabilidad y la veracidad de la información que se publica. Y el último problema al que dedico la siguiente transparencia es la protección de datos y la privacidad. Algunos principios de privacidad y estrategias. Estoy hablando todo el rato de datos de usuario, son datos personales, son datos que deben estar sometidos por múltiples razones, la ética no siendo la menos importante, pero también hay legislación que obliga a someter estos datos a principios de privacidad, puede haber políticas corporativas, puede haber simplemente una cuestión de necesidad de mantener una buena confiabilidad por parte de los usuarios y de mantener una buena reputación de nuestro negocio en cuanto a que tratamos los datos de los usuarios de manera confiable. Y para ello lo que hay que hacer es aplicar criterios de privacidad. Estos criterios se conocen como principios de privacidad y lo que viene a decirnos es qué es la privacidad. Y hay formas de aplicar esos criterios, de cumplir con esos criterios, que se conoce como estrategias. Esto de los principios es como decía los hermanos Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, pues con la privacidad pasa un poco lo mismo. Por desgracia no hay una familia de principios que defina cuáles son los principios de privacidad que se deben seguir, pero dentro de las que hay algunos que se repiten mucho. Entonces aquí voy a mencionar solo unos poquitos que son relevantes para cuando queramos hacer explotación de datos de usuario en redes sociales. Uno es el principio de transparencia y de información, que lo que viene a decir es que si explotamos datos de usuario, el usuario tiene que saberlo, estar claramente informado y haber dado su consentimiento para que se lleve a cabo el procesamiento de los datos que vayamos a hacer. Otro es el de la limitación de propósito, que lo que quiere decir es que solo podemos utilizar los datos para aquello para lo que nos hayamos comprometido a utilizar esos datos, no para otros fines. En las redes sociales muchas veces cuando el usuario acepta que utilicen sus datos para cedérselos a terceros para cualquier cosa. Pero en el caso, por ejemplo, acercándonos a nuestro terreno de los bancos, tienen regulaciones muy duras respecto a para qué pueden utilizar los datos de los usuarios en Europa. En Estados Unidos no es siempre así. Otro principio es el de la minimización de datos. Más adelante. Una estrategia para conseguir algunos de los principios es el de la minimización de datos, que lo que dice es que solo utilicemos aquellos datos de usuario que sean imprescindibles para el fin buscado. Esto quiere decir, va un poco en contradicción con esa mina que tenemos de datos donde he dicho que podemos averiguar un montón de cosas sobre los usuarios, pero es necesario para poder respetar su privacidad. Minimizar
puede significar cosas que no son obvias. Por ejemplo, si yo requiero para acceder a determinado servicio, para contratar un determinado servicio, un determinado producto que ofrezco, que el usuario sea mayor de edad, podemos pensar que necesito su fecha de nacimiento. Es el mínimo dato que necesito, además de el DNI del usuario, por ejemplo. No, en realidad no necesito su fecha de nacimiento. Vosotros sabéis que yo soy mayor de edad porque me veis aquí y decís, bueno, este debe tener 30 y tantos años sin saber la fecha de nacimiento. En realidad no necesitáis ni siquiera saber que tengo 30 y tantos años, necesitáis saber que tengo más de 18. Si alguien es capaz de probar que el usuario tiene más de 18, que es un bit frente a cuál es su fecha de nacimiento, que me pueda caber, no sé, en 10, 15 bits, estoy minimizando la información, estoy desvelando menos información sobre el usuario. A ese nivel llega la minimización de información. Y otra cuestión relacionada es la pseudonimización y la anonimización. No es lo mismo autenticar a un usuario, si yo necesito autenticarlo, o tener un perfil parcial del usuario, que saber exactamente quién es y poder mapearlo a toda su identidad y toda su vida. Existen mecanismos de autenticación, en caso de que necesite autenticación, porque esto de pseudonimizar y anonimizar se refiere en general a cualquier gestión de datos personales. Existen mecanismos de autenticación que son credenciales basadas en atributos que me permiten autenticarme sin necesidad de en ningún momento desvelar mi identidad al proveedor del servicio y sin desvelar ningún atributo personal que no sea imprescindible. La anonimización también se refiere a la anonimización de bases de datos. Todos estos datos personales que yo estoy recuperando, si yo quiero explotarlos, lo que debería hacer es eliminar cualquier rastro de información personal identificable que me esté diciendo exactamente a qué persona se refiere. Cuando hablaba antes de GNIP y de DataSift, ya es uno de los servicios que proporcionan explotación de datos personales de redes sociales anonimizados, para que ni siquiera tengamos que incurrir nosotros en la responsabilidad de anonimizar los datos. Y a partir de ahí puedo obtener las conclusiones que necesite, como que los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid he visto que les gusta más determinada marca de comida rápida. Obligación de cumplir con principios de privacidad y de seguir estrategias. Hay obligaciones globales. En la Unión Europea la Directiva de Protección de Datos y en breve, si su aprobación no se demora más, la Regulación General de Protección de Datos, y obligaciones sectoriales, por ejemplo en la banca, donde últimamente se ponen muy duros los organismos reguladores porque parece que como ha habido algunos despropósitos en banca, no necesariamente relacionados con datos personales, pero ahora hay que ser muy estrictos en la regulación. Y esta regulación obliga a seguir lo que se llaman los principios de privacidad por diseño, que consiste en incluir estos y otros principios de privacidad y de seguir las estrategias y las técnicas de privacidad disponibles en cada momento desde que creamos nuestro producto o nuestro servicio. Y esto aplica también cuando estamos utilizando datos extraídos de redes sociales, siempre que sean datos personales. Paso a la tercera parte de la presentación, aplicaciones de datos de redes sociales a servicios financieros. Hay muchas, así que solo voy a explicar cuáles son las líneas de aplicación que se siguen, que se encuentran por ahí o que se pueden seguir para explotar los datos de redes sociales en los servicios financieros. Recupero esta transparencia de la presentación que hizo Jesús Ruiz. No sé si exactamente es esta, pero la imagen es la típica de hablar de Big Data, como transacciones, interacciones, observaciones. ¿Dónde están las entidades financieras? Por aquí. Tenemos el ERP con registros de compras o de adquisición de servicios. El CRM, donde puede haber segmentación, ofertas específicas que hagamos, los contactos que haya habido. La web u otros canales digitales de la entidad financiera, con todos los logs de la web. Y ya yendo más hacia el mundo de Big Data, pues esos accesos a través de los canales digitales pueden permitir registrar los flujos de clics de los usuarios. Pero aquí no están los datos de redes sociales. La entidad financiera está ahora mismo alejada de esos datos. Están por aquí. Datos de sentimientos, de contenidos generados por los usuarios, de interacciones sociales y feeds sociales. Entonces, las aplicaciones financieras en principio no hacen uso de estos datos, pero podrían hacer uso de ellos de distintas maneras, siendo que son datos que ellos no controlan. Entonces, ese uso que se puede hacer
podrá estar limitado por los desafíos que acabamos de comentar y podrá estar sujeto a la necesidad de integrar con otros proveedores. También sucede que los de aquí se quieren venir aquí e intentar ofrecer servicios financieros basados en redes sociales. Hay una cierta convergencia. Bueno, ¿qué es una entidad financiera? Las presentaciones, perdón, las diapositivas estas las voy a comentar un poquito distinto a cómo están ordenadas. La entidad financiera proporciona 4 grandes áreas de servicios. Entidad financiera comercial, entendido banca minorista, luego puede haber banca de inversión, banca privada, que en principio es otro tipo, o mercado interbancario, es otro tipo de operaciones, pero la banca minorista, desde el punto de vista del cliente, hace una de estas 4 cosas que voy presentando. Servicios de pagos. El usuario mete dinero y saca dinero de un depósito, una cuenta bancaria, y además la entidad financiera le proporciona instrumentos de pago, tarjetas de crédito, cheques, que le permiten llevar a cabo pagos a terceros cuando emite órdenes de pago, y además también proporciona facilidades de recibir ingresos de terceros. Pues yo recibo, no solo ingreso el dinero yo, sino que puedo estar recibiendo mi nómina, mi pensión. Los pagos pueden ser mediante órdenes directas, que conocemos como transferencias, pueden ser mediante esos instrumentos de pago, como cheques o como tarjetas de crédito, donde hay una intermediación con el destinatario de ese pago, o pueden ser servicios de lo que se conoce como remesas, remittance, donde no hay necesariamente una relación directa establecida previamente entre el que paga y el que recibe el dinero, y donde están entrando precisamente, en muchos casos, estos servicios de redes sociales que intentan acercarse al mundo financiero. ¿Qué otra cosa ve el usuario de los bancos? Inversiones. El usuario mete una inversión, mete un dinero y recibe unos retornos, idealmente mayores que esa inversión, aunque si hay un riesgo, pues puede ser menor. Claro, para poder dar unos retornos mayores, el banco tiene que hacer algo con esa inversión. Ese hacer algo puede ser directamente a través de los préstamos, que es el siguiente servicio que presento. Puede ser simplemente actuando como broker. Lo único que hace es que se le deposita un dinero y una orden de inversión y actúa como broker para comprar unas acciones en nombre del usuario. O puede actuar como gestor, que es una labor más avanzada, que es la labor de gestionar un fondo de inversión. El usuario le dice al banco, mira, gestiona este dinero como mejor puedas, restringiéndote a que sea productos de renta variable de la zona euro, por ejemplo. Entonces el banco ofrece un fondo de inversión en renta variable en la zona euro y lleva a cabo esas inversiones, recibe los retornos y se los da al usuario. Tercer servicio que proporciona la entidad financiera, créditos. Presta un dinero al usuario y el usuario devuelve un principal más unos intereses. Para que todo funcione bien, el banco se queda por aquí, por el medio, con un coeficiente de caja, con lo cual presta menos de lo que le han depositado los clientes depositantes, y idealmente el principal y los intereses son el 100% y todos los intereses que se habían comprometido a pagar. En la práctica no, en la práctica hay moras, en la práctica hay deudores que quiebran y entonces no se consigue recuperar todo. Si el banco ha hecho préstamos de una buena calidad crediticia, aunque no se consiga recuperar todo, servirá para cubrir todos los depósitos y los intereses comprometidos con los ahorradores y todo irá bien. Si no, pues tenemos las noticias de Grecia. En cualquier caso, lo que quiero incidir aquí es que el banco hace un análisis de riesgos. Hace un análisis de riesgos para cubrir los préstamos. Los préstamos tienen un determinado ciclo de vida, con estas 4 fases. La primera sería la de lead generation, podemos traducirlo como comercialización. ¿A quién me dirijo yo para prestarle dinero y hacer negocio recibiendo intereses? Cuando alguien me solicita un préstamo, si debo aprobarlo o no. Durante la vida de préstamo, la gestión para poder recuperar el principal y los intereses del préstamo. Y al final del préstamo, en caso de que incurra en mora, ¿cómo puedo conseguir cobrar aquellos préstamos dudosos o
o impagados para que no se acaben convirtiendo finalmente en pérdidas. Aquí en todas estas fases se hacen análisis de riesgos. Y la cuarta actividad a la que se dedican muchas entidades financieras es los seguros. ¿En qué consiste un seguro desde el punto de vista del usuario? En que pagan una prima y en caso de producirse un determinado evento reciben una indemnización. Y si no, pues no reciben nada. Idealmente, de nuevo, hay un análisis de riesgos que hace que la suma de las primas recibidas sea suficiente para cubrir las indemnizaciones que haya que pagar en su caso. Aquí entran tanto seguros, entendidos estrictamente como seguros, seguros de vida, seguros de muerte, seguros de vida, que no son lo mismo, o sea, asegurar si nos vamos a morir o asegurar que si llegamos a partir de una cierta edad nos van a pagar una prima. Seguros de enfermedad, seguros de accidentes, seguros de desempleo, seguros del hogar, como lo que serían más bien garantías, en el sentido de que lo que está diciendo el banco es: yo lo que aseguro es que si un tercero no paga, yo voy a responder por él. Desde un punto de vista de la interfaz, digamos que se proporciona la misma, se paga una prima y si se cumple un determinado evento, en este caso que no se pague, el banco indemniza. Pero desde el punto de vista regulatorio son dos tipos de servicios distintos. Bien, pues estos son los 4 grandes servicios que proporciona una entidad financiera desde el punto de vista de un usuario. Sé que regulatoriamente esto no es estricto, que en realidad un banco lo que tiene son depósitos y da préstamos, y luego la gestión, por ejemplo, de inversiones lo lleva una gestora que legalmente es una entidad separada del banco. También en el caso de los seguros, la aseguradora está separada del banco, pero por simplificar, desde el punto de vista del usuario, son estos 4 grandes servicios: gestión de pagos, inversiones, préstamos y seguros, con estos flujos de dinero que he ido mostrando. Y llego a lo que todos estáis esperando: ¿cómo se pueden utilizar los datos de redes sociales para este tipo de servicios o cómo se utilizan? Pues de 5 maneras. Una general y luego 4 aplicadas a distintos servicios específicos. La general son temas de perfilado y modelado de usuario. Si conozco mejor a mis clientes, puedo saber mejor qué oferta comercial les hago. Si soy capaz, a partir de los datos, bien sea individuales, de un cliente cuya identidad en una red social conozco, o bien sea generales, a través de lo que yo detecto en cuanto a lo que publican los usuarios en las redes sociales, si yo a partir de esos datos soy capaz de inferir qué productos le convienen más a un usuario, o qué productos va a necesitar más, o qué productos va a estar dispuesto a adquirir, entonces podré mejorar mi oferta comercial, hacerla más personalizada y, al final, dar un mejor servicio y ganar clientes. Esto es un problema para el banco en poblaciones poco bancarizadas, donde lo que tengo es más peso por la parte de la red social que por la parte de los datos del banco. Pero es una oportunidad también, dado que puedo analizar esos datos de redes sociales e intentar atraer a esa población poco bancarizada. Pensando, por ejemplo, en países poco bancarizados, en Latinoamérica, o pensando en población joven que tiene un uso mucho mayor de redes sociales que de servicios financieros. Y uno de los servicios que en concreto está teniendo mucho auge son los pagos persona a persona. A través de redes sociales o a través de aplicaciones móviles. En este caso, al hablar de datos en redes sociales, pues me centro en esa primera parte. Están surgiendo una serie de empresas, en algunos casos habiendo sido adquiridas ya por entidades financieras y en otro caso puras startups, que se dedican a la gestión de pagos entre personas y que van a esas poblaciones poco bancarizadas. Pensemos, por ejemplo, en la persona joven que no tiene acceso o que no accede habitualmente a servicios financieros, pero que quiere pagarle una deuda a su amigo de un viaje. O pensando, por ejemplo, como decía, en algunos países de Latinoamérica, donde hay servicios donde incluso las propias tiendas permiten pagar a través de estos servicios, dejando al banco un poco de lado. Al final acabará interviniendo el banco, pero en sí el usuario no está interactuando con un banco, sino con estos servicios. Y desde el punto de vista del usuario,
la interacción puede ser tan simple como escribir un mensaje en su aplicación, en Facebook o en Snapchat, pensando en adolescentes, donde lo que diga es pagar a fulanito 25 dólares. O fulanito, págame 25 dólares y que tenga que decir sí, hacer un clic en sí. Esto respecto a los servicios de pagos. Respecto a los servicios de préstamos, lo que está surgiendo mucho son servicios de evaluación de riesgos mediante mecanismos alternativos. Hoy por hoy, en cuanto a usuarios, en cuanto a deudores individuales, hay pocos servicios. Lo que hay es bastante de cara a empresas. Hay empresas, empresas de servicios financieros que están ofreciendo préstamos a empresas de manera muy ágil, sobre todo en Estados Unidos, analizando la información que hay de quien está pidiendo el préstamo en redes sociales. Y consiguen responder más rápido que las entidades financieras tradicionales, consiguen incurrir en riesgos menores, no solo utilizan la información de redes sociales, pero no usan los canales habituales de las entidades financieras y consiguen llevarse un mercado que está ahí y que no puede acceder a lo mejor a grandes líneas de crédito y tampoco puede esperar a una tramitación de un préstamo porque se le ha pasado el negocio antes de que... Una tramitación de un préstamo tradicional porque se le ha pasado el negocio antes de que le concedan el préstamo. En algunos países hay, por ejemplo en Estados Unidos es muy típico tener lo que llaman el credit score, que es un numerito que va ligado a cada persona de por vida y que dice lo bueno o lo mal pagador que es. Empiezan a surgir servicios que intentan proporcionar mecanismos de scoring alternativos a los que proporcionan los bancos. No se someten a esa regulación, pero también es cierto que no pueden utilizarlos luego los bancos como único criterio. Porque, claro, también yo en mi red social puedo intentar dar muy buena impresión y que no se corresponda con la real. Otra área donde tienen relevancia los datos publicados en redes sociales son recomendaciones colectivas de inversión. Lo que significa esto es, en lugar de tomar decisiones de inversión a partir de otros parámetros, lo tomo a partir de lo que diga la gente en las redes sociales. Puede parecer algo arriesgado, pero con un buen masaje de los datos hay empresas que están consiguiendo cosas interesantes. Sobre todo cuando los propios usuarios de la red social que publican la información son inversores en los productos que ofrecen esas empresas de inversión. Y por último, para análisis de riesgos. En general esto se conoce más por casos negativos, de a alguien le denegaron un préstamo porque apareció, le denegaron un préstamo o le denegaron un seguro porque apareció determinada información en redes sociales y protestó y a lo mejor hubo un pleito porque se consideraba adecuado o no se consideraba adecuado, pero puede servir incluso para lo contrario. Si yo no sé mucho de mi cliente, al que le voy a asegurar o al que le voy a prestar, pues a lo mejor le tengo que exigir un interés o una prima mayor porque no sé qué riesgo estoy asumiendo. Si puedo conocer más de él porque me permite acceder a datos que en principio son privados o incluso no me permite acceder a esos datos, pero me permite acceder a un resumen que me permite calcular un perfil de riesgo y veo que ese riesgo es menor, le puedo bajar los intereses y por tanto ser más atractivo para ese usuario sin necesidad de incurrir en un mayor riesgo. Sí, me quedan unos minutillos nada más, gracias. Bueno, para terminar, estos son algunos ejemplos de algunas aplicaciones que proporcionan este tipo de servicios, simplemente por dejar ahí puestos los logos. Y para terminar, un par de desarrollos que hemos hecho aquí en el COM, aplicando estas metodologías, estas técnicas de análisis de servicios de usuario en redes sociales. Perdón, análisis de datos de usuario en servicios de redes sociales. Uno es un proyecto que es Postdata, que posiblemente algunos de vosotros conozcáis, que viniendo a lo último que decía de a lo mejor el usuario podría estar interesado en permitirme acceder a sus datos si eso me va a hacer que le proporcione mejores servicios o que analice mejor su riesgo, pues ¿por qué no podría el usuario permitir que sus datos se almacenaran en esto que se llama PDF, Personal Data Framework, para luego poder explotar esos datos, aquí pensando incluso en poderlo utilizar para venderlo a terceros, en el sentido de que el usuario reciba un ingreso de terceros por el uso de sus datos, datos que provienen de redes sociales
y que se combinan con datos que provienen de la propia actividad bancaria. Pero no solo eso, sino que además, pensando en la población que usa más la red social que el banco, se desarrolló una aplicación de friend sourcing que permitía hacer peticiones de fondos a partir de los contactos de la red social. Aquello que decía de simplemente fulanito, ¿me pagas 20 euros por favor? Pues por ahí podía ir. Y eso permite tener registros de transacciones que no se circunscriben a las tradicionales, sino que otras que a lo mejor antes hacíamos en persona dando un dinero en efectivo, pues ahora se pueden hacer a través de esta aplicación y me permite conocer mejor la red social de los usuarios. Esto es un detalle de la arquitectura, como vamos mal de tiempo no lo voy a detallar, y esto es simplemente para indicar que se modeló una ontología. Esto es una manera un poco bastante más formal de representar lo que he dicho de en qué consisten los servicios que proporciona un banco. Y el segundo desarrollo que quería mostraros son los resultados de un estudio sobre secondary disclosure, sobre datos desvelados por terceros en Twitter, que realizamos mediante las técnicas de análisis de contenidos que mencionaba anteriormente, donde pudimos mostrar cómo cuando se menciona, cuando la persona que publica un contenido en Twitter menciona a otro usuario, puede estar desvelando, sabiéndolo o sin saberlo, una gran cantidad de información sobre ese usuario. Y esto sin necesidad de aplicar técnicas de inferencia, es información desvelada directamente. Información más obvia, como que se esté dirigiendo un mensaje a ese usuario, si nos dirigimos a él o se comunican unos sentimientos al usuario. Información también obvia, como algo que ha dicho el usuario mencionado, pero también hay otras cosas menos obvias, como la existencia de una determinada relación, si es mi madre, mi padre, mi novio, mi compañero de trabajo, como la simultaneidad de la localización en el tiempo, si etiquetas a dos personas en una foto, por ejemplo, es que estaban en el mismo lugar a la vez, como el nombre del usuario mencionado, como datos demográficos, la apariencia, la ocupación, el lugar en el que estaba. Si digo, me voy de viaje contigo a Alemania, qué bien nos vamos a pasar, pues estoy desvelando información personal. Y estos porcentajes en algunos casos son relevantes, en otros casos son menos relevantes, pero si pensamos en esos cientos de millones de contenidos que se desvelan que se publican cada día, significa que se está desvelando información sobre decenas de millones de usuarios cada día en Twitter. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es un poco, como veis, son muchas ideas, no necesariamente interconectadas en todo momento, pero dada la amplitud del tema, tenía que ir picando de aquí y de allá para mostrar un poco qué es esto de los datos de usuario en las redes sociales, de lo que se habla mucho y que, como se ve, abarca mucho, claro.